mucho gusto, mi nombre es Milena Valencia, hago parte del equipo de talento humano desde la Dirección de Nómina y Contratación y el día de hoy venimos a hablarles un poco acerca de la nómina y algunas particularidades a tener en cuenta en caso tal de que se presente alguna novedad o inquietud. Vamos a iniciar entonces hablando un poco de los tipos de contrato que manejamos. Iniciamos con el contrato a término indefinido. En este caso, como su nombre lo indica, este no tiene una fecha de finalización. Sin embargo, cuenta con 2 meses de periodo de prueba en los cuales la empresa lo podrá dar por terminado en cualquier momento sin una justa causa. Luego de estos 2 meses, se podrá dar por terminado por tres posibles motivos. El primero sería que la persona que se está contratando renuncie. El segundo, que haya una terminación de contrato sin justa causa, para lo cual debe de haber eh, una indemnización de por medio. Y el tercero, una terminación de contrato con justa causa, la cual tendría procesos disciplinarios de por medio. En este caso es importante aclarar que, al igual que muchos otros contratos, este contrato cumple con todo el tema de seguridad social y prestaciones sociales, es decir, afiliación a EPS, pensión, ARL y caja de compensación familiar, además de sus prestaciones como prima, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías durante el tiempo que dure la contratación. Tenemos también el contrato por obra o labor, el cual en este momento no se está usando tanto. Sin embargo, si eres contratado por este tipo de contrato, es importante tener en cuenta que vas a estar a través de una temporal durante 6 meses como mínimo, máximo un año. Una vez este contrato de obra o labor finalice, pasarías a tener el contrato a término indefinido. Con respecto a las particularidades del contrato por obra o labor, es importante tener en cuenta que, al igual que el anterior, cuenta con todas sus afiliaciones a seguridad social y además cuenta también con todas las prestaciones sociales, como lo indicábamos anteriormente, la prima, las vacaciones, las cesantías e intereses a las cesantías. Dentro de la seguridad social, entonces, como les mencionaba hace un momento, está la afiliación a EPS, que es la EPS donde ustedes vengan afiliados. Tenemos también la administración del fondo de pensiones, es decir, la afiliación a pensiones como tal. También se hace de acuerdo al fondo de pensión donde ustedes vengan afiliados. Tenemos la administración de riesgos laborales, que para el caso del contrato a término indefinido, la ARL será Colmena, y para el caso del contrato por obra o labor será Sura o Seguros Bolívar. Tenemos también la caja de compensación, que en este caso para el contrato a término indefinido es Confama y para el contrato por obra o labor es Confenalco. Esto es importante tenerlo en cuenta dependiendo de la modalidad de contrato que tengan, ya que en caso de presentarse alguna novedad, bien sea con la ARL o la caja de compensación, hay que tener claridad a cuál de las dos están afiliados de acuerdo al tipo de contrato. Continuamos entonces por acá resaltando algunas particularidades de la caja de compensación. Es importante recalcar que en este caso la caja de compensación no solamente se dedica al tema de subsidios, sino que además tiene otros beneficios como bibliotecas, deportes, recreación, educación por medio de cursos y turismo. Adicional a eso, pues también tienen el tema del subsidio familiar y tienen un subsidio al desempleo, el cual consta de que si ustedes llegan a quedar desempleados en algún momento y estuvieron afiliados durante 12 meses a la caja de compensación, podrán inscribirse y acceder a este subsidio. También tienen subsidio de vivienda, para los cuales podrán, pues, cumplir con una serie de requisitos y podrán acceder. Y adicional a eso también tienen créditos de libre inversión, los cuales podrán acceder a través de la caja luego de que lleven 3 meses contratados. En este caso, es importante tener en cuenta que, dependiendo de los afiliados, se piden unos requisitos. Podemos afiliar a padres, hijos y cónyuges, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las características que cumpla cada beneficiario, se piden una serie de documentos. La invitación en este caso es a que disfrutemos de esos beneficios que nos brinda la caja de compensación y que de pronto no nos quedemos solo con la idea de que es un subsidio y nada más. Continuamos entonces también en el caso de qué hacer ante una incapacidad. En este caso, lo primero que debemos hacer cuando presentamos una incapacidad o nos sentimos mal del estado de salud es informar a nuestro jefe inmediato sobre el ausentismo, es decir, que no me voy a presentar a la empresa.
Posterior a esto, acudir a mi entidad de salud para recibir atención médica. Luego de que recibas atención médica, si me dan un certificado de incapacidad, la debo de enviar escaneada a mi jefe inmediato para que éste no la remita al área de nómina. Y posterior a esto, una vez se reintegren a laborar después de la incapacidad, deben de traerla física, entregársela a su jefe inmediato y tener en cuenta que si hacen parte de la EPS Sura o nueva EPS y estas incapacidades fueron emitidas por un hospital y no por la EPS como tal, deben de traerlas transcritas para poder que sea válido su procesamiento y posterior pago. Acá es importante recordar que nosotros como empleadores solo somos ese mediador entre la EPS y el empleado para generar el pago de esa incapacidad. Por acá pasamos entonces a detallar algunas particularidades ya de la nómina como tal. Lo primero a tener en cuenta es que las fechas de pago son los días 15 y 30 de cada mes. En este caso, las personas que tienen contrato a término indefinido, cuando la nómina caiga un día domingo o lunes festivo, el pago se efectuará los días sábado. Para las personas que tengan contrato por obra o labor, el cual está a través de la temporal, si la nómina cae un domingo o festivo o sábado, se pagaría desde el día viernes, ¿cierto? Aclarando que la nómina se paga los 15 y 30. Si cae entre estos días, se pagaría desde el viernes, ya que la temporal no labora los días sábado. Con respecto a los soportes que son necesarios en algunos casos descargar, como certificados laborales, colillas de pago o simplemente la actualización de nuestros datos personales, lo podemos hacer a través de una plataforma que se llama Siru. Esta plataforma la podremos descargar en la App Store de nuestros teléfonos y para ese primer ingreso vamos a hacerlo como el usuario, el número de nuestra cédula y como contraseña los últimos 4 dígitos de esa cédula. Una vez hagamos esto nos va a pedir un cambio de clave, debemos de tenerla muy bien guardada ya que con esta clave es que podremos seguir accediendo al portal o a la aplicación y descargar estos soportes. Acá entonces es importante tener en cuenta que para este año el salario mínimo es de 1.160.000 pesos, el auxilio de transporte es de 140.600. Recordemos que la jornada de trabajo a partir del 15 de julio se redujo a 47 horas semanales, por lo que en este caso las horas extras, las cuales son las horas adicionales a la jornada de trabajo, serán a partir de que cumplamos esa jornada de 47 horas a la semana. También es importante tener en cuenta que hasta el momento la jornada diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta información? Porque en caso tal de que laboren en turno nocturno, se pagará a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana un recargo adicional que es el denominado recargo nocturno y se paga sobre el valor de la hora ordinaria. A continuación, les comparto este cuadro en el que está detallado el porcentaje o factor por el cual se multiplica cada novedad dentro de la nómina. Entonces tenemos que la hora extra diurna tiene un factor del 1.25% adicional al valor de la hora ordinaria, el recargo nocturno tiene un factor del 0.35%, la hora extra nocturna del 1.75%, la hora diurna dominical ordinaria con compensatorio tiene un factor del 0.75%, la hora extra diurna festiva dominical del 2%, hora nocturna festiva dominical del 2.1% y hora extra nocturna festiva dominical del 2.5%. Acá abajo, como lo pueden ver, tenemos más o menos un cálculo de cuánto es el valor del día laborado de acuerdo al salario mínimo y cuánto es el valor de la hora laborada de acuerdo a la nueva jornada laboral. ¿Por qué les especificamos esta parte acá? Porque si ustedes tienen alguna duda dentro de su nómina, pueden hacer los respectivos cálculos y verificar que efectivamente se esté pagando correctamente los recargos en los que ustedes tengan dudas. Ya si después de hacer este cálculo siguen teniendo inquietudes, se pueden comunicar con el área de talento humano, más específicamente a nómina, y se aclararán las dudas pertinentes que tengan. Vamos a pasar entonces al cronograma de nómina. Este es un cronograma que manejamos desde el área para la liquidación de novedades. Acá es importante tener en cuenta
que una cosa es los conceptos ordinarios, es decir, salario ordinario y auxilio de transporte. Esos siempre se van a pagar del 1 al 15 y del 16 al 30 de cada mes. ¿Para qué es este cronograma de nómina? Para esas novedades de recargos, de horas extras, de dominicales, ¿cierto? Que nosotros hacemos durante la quincena y los cuales nos pagan los 15 y el 30, que es la nómina. Entonces, por ejemplo, como lo vemos en pantalla, si yo realicé una hora extra, un recargo, un dominical entre el 8 y el 22 del mes, esos recargos me los van a pagar el 30 del mes. No me van a pagar el 15 los que haya hecho del 8 al 14 porque ahí ya pasó la fecha del corte. Al igual que en el otro caso, si yo hago una hora extra, un recargo del 1 al 7 del mes, esos me los pagan el 15, ¿cierto? Los que yo haga desde el 23 hasta el 31 me los van a pagar también el 15, no me los pagan el 30. Es importante que tengamos en cuenta estas fechas de corte porque, digamos, si ustedes tienen dudas con respecto al pago de un dominical y ven que lo realizaron el 19 del mes, pues se sabe que se los van a pagar el 30, pero si lo realizaron el 25, ya ese dominical no les va a llegar el 30, les va a llegar el 15 porque el corte fue el 22, ¿cierto? No significa que siempre los cortes vayan a ser los 7 y los 22, eso varía más o menos dependiendo de los festivos que haya y nosotros organizamos los cronogramas de acuerdo pues como a, eso, a esas novedades en el mes. Pasamos entonces ya para ir finalizando a hablar de unas licencias remuneradas que se manejan. La primera es la licencia por luto, la cual se da por 5 días hábiles cuando se presenta el fallecimiento de un familiar del primer grado de consanguinidad. Entre ellos tenemos los cónyuges, los padres del cónyuge, que en este caso serían los suegros, los hermanos, los hijos, los padres, los abuelos y los nietos. Recuerden que para poder acceder a esta licencia deben de presentar el certificado de defunción de la persona que falleció, más otros soportes que se piden para garantizar el parentesco. También tenemos la Ley María, la cual aplica solo para los hombres. Es en caso tal de que sean papás, se darían 15 días. En este caso es importante tener en cuenta que está sujeto al reconocimiento de esa incapacidad por parte de la EPS y ellos la reconocen siempre y cuando el papá haya estado cotizando durante todo el periodo de gestación de la mamá. Una vez la EPS lo aprueba, pasa a darse la licencia. Como tercer lugar tenemos la licencia de maternidad, que esta aplica pues para las mujeres y es una licencia remunerada de 18 semanas, presentando el certificado médico y el registro civil del bebé. Y por último tenemos la lactancia, la cual es una hora diaria remunerada dentro de la jornada laboral una vez finaliza la licencia de maternidad. Esta se da hasta que el bebé cumple 6 meses y posterior a los 6 meses, si tienen los soportes de que es necesario continuar con la lactancia, esta se podría extender. Bueno, esa era la información que queríamos brindarles acerca del área de nómina. Cualquier duda o inquietud estamos muy abiertos a aclararla. Se pueden comunicar con el área de talento humano y estaremos dispuestos a atenderlos. Que tengan un feliz día y bienvenidos.